Y hoy estamos con Rafa Juan. Rafa Juan, la verdad, es, aparte de buen amigo, miembro del comité ejecutivo de la Confederación Empresarial Valenciana, y he tenido, la verdad es que tengo el placer de muchas veces hablar con él sobre la situación, ya no solo de esta, sino de situaciones anteriores, y la verdad es que es súper recomendable escucharle, y es todo un honor para AG Valencia y para la Comunidad Valenciana poder hoy tener aquí a Rafa Juan con nosotros. Rafa Juan es el CEO de Vicky Foods, que es la evolución de lo que es el grupo Dulcesol. Vicky Foods, ahora él nos contará un poco mejor de dónde ha nacido, pero sí que es verdad que nace, si no recuerdo mal, de Victoria, que es la madre de Rafa. ¿Vale? Es una empresa líder en el sector de la alimentación, con una trayectoria de más de 60 años, con un volumen de empleados de más de 2.400 empleados, de las cuales el 50% son mujeres. Eso es síntoma de que la empresa va a ir bien seguro. Esto es síntoma de que la empresa va a ir bien seguro. Con unas ventas anuales de aproximadamente 350 millones, redondeando, y con una presencia internacional de más de 15 países. Por lo tanto, tenemos una empresa de éxito, una empresa referente en la Comunidad Valenciana, referente en España, y por supuesto todo esto se ha conseguido gracias al esfuerzo tanto de Victoria en su día y de la familia Juan, como por supuesto a la familia, como a Rafa y a su primo, de sus primos que están ahora al frente del negocio. Y nada, Rafa, yo un poquito sí que quería, pues un poco por ir introduciendo ya, esa trayectoria de la empresa y cómo se ha sucedido también ese relevo generacional, cómo ha transcurrido ese relevo generacional. Luego ya nos meteremos en más preguntas más relacionadas con esta crisis y con esta situación tan triste que estamos viviendo, pero que yo creo que al final saldremos de esta como siempre hacemos los empresarios y saldremos casi más reforzados de lo que estábamos. Entonces, nada, Rafa, yo sí que nos cuentes un poquito la trayectoria de Vicky Foods, el porqué del cambio de nombre, que yo me sé la historia, por suerte, y la verdad es que es apasionante. Y nada, ya te dejo con todos nuestros socios y socias. Muchas gracias, Rafa. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer pues estar otra vez en este foro de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y bueno, también pues un cariñoso recuerdo de Pilar Mateo, que si ha sido la que me ha precedido, pues la verdad es que es una buena amiga y yo creo que mucho más apropiada que yo para estos días que estamos viviendo. Seguro que os aclaró muchísimas dudas pues sobre la infección y cómo luchar contra ella, y que yo creo que nos estamos complicando mucho la vida porque ella con métodos muy sencillos ha conseguido combatir los virus en países del tercer mundo y con mucho éxito. Centrándonos pues en nuestra empresa, en Vicky Foods, lo que ha sido el cambio generacional, bueno, en realidad yo llevo en la empresa desde el año 84, o sea, ya llevo unos cuantos años. Cuando yo empecé a trabajar en ella, pues tendríamos poco más de 100 empleados, del entorno de 150, no recuerdo, porque ya hace muchísimos años, y de manera pues que he vivido también un poco en primera persona el desarrollo pues, de los últimos 35 años de la empresa. Entonces, pues cuando yo empecé, la empresa la dirigía mi madre, y era una empresa pues, que funcionaba muy bien, pero teníamos en aquella época pues, muchos problemas porque empezaba la distribución moderna. La empresa pues, se hacía todo manualmente, las facturas pues, con la vieja máquina de escribir, se hacía todo a mano. Bueno, de esto ya seguro que nadie os acordáis, pero fue la época en que yo viví cuando empecé. Entonces, bueno, mis inicios pues los dediqué básicamente a informatizar la empresa, porque aunque yo estudié químicas, realmente lo que me gustaba era la informática, y me dediqué pues durante 5 o 6 años a implantar pues, sistemas de información y sobre todo a dar mucha formación a la gente para que pudieran adaptarse a la utilización de la informática en su día a día, que fue casi más complicado que hacer los propios programas. De manera pues que bueno, el crecimiento de la empresa de estos últimos años pues lo he vivido
en primera persona. En realidad, lo que fue la transición generacional propiamente dicha, cuando me nombraron CEO, fue en el año 2007, no porque mi madre se retirara, ahora tiene 85 y no viene a la empresa, pero sigue igual de activa y preguntando por el día a día y dando órdenes a los directivos siempre que puede, o sea que retirada del todo no está, pero es verdad que fue un antes y un después porque empezamos a profesionalizar verdaderamente la empresa, a crear un consejo de administración con varios consejeros externos, a tener un comité de dirección que funcionaba de verdad sin gerencias de la familia, con, bueno, pues con directivos al frente de cada una de las áreas. Yo creo que fue pues realmente la verdadera transición generacional vino ahí. Y ahora mismo pues estamos en una nueva porque yo voy a cumplir 61 y dentro de 3 o 4 años me voy a jubilar, o sea que estamos casi iniciando una nueva etapa de transición, ¿no? Desde mi punto de vista, la transición nunca es fácil, la nuestra no lo fue. Yo tengo que ser sincero, pues tuve muchos conflictos con mi madre y con mis hermanos, porque es muy difícil que en una empresa haya varias personas dirigiéndola. Yo cuando veo una empresa pues que está toda la familia metida y no hay una profesionalización de las áreas y donde se piden responsabilidades a cada uno, no en base a que sea miembro o no de la familia, sino en base a la responsabilidad que tiene, pues claro, cuando una empresa es pequeña o tiene un tamaño que más o menos se puede controlar, pues probablemente funcione muy bien, pero a partir de un tamaño, pues ya es mucho más difícil y requiere un esfuerzo personal mucho mayor, que es lo que en cierta manera nos ocurría a nosotros, ¿no? El hecho de profesionalizar la empresa, pues permite tener una visión más de helicóptero, más desde arriba y no estar tanto en el día a día y dejar el día a día más pues, para los directivos y para los ejecutivos de cada una de las áreas, ¿no? Y realmente yo diría que esa ha sido nuestra verdadera transición, ¿no? A partir de 2007, cuando hicimos un cambio estructural bastante importante, no exento de errores y de fallos, pues que si lo volviéramos a hacer, pues lo haríamos de otra manera. Y bueno, no sé si queréis que profundice más o seguimos con otras preguntas que probablemente tengan también más interés. No, Rafael, yo creo que has hecho un gran resumen de lo que es Wikifood. La verdad es que sí que a nosotros, si te parece bien, le pasaremos a la gente un poco vuestra historia, ¿vale? Vuestra historia para que aquel que quiera profundizar que nos lo diga y te lo trasladaremos, ¿vale? Para que también aquel que esté más interesado lo comente, ¿vale? Básicamente porque tenemos el tiempo bastante ajustado y entonces vamos a seguir. Vamos ahora a Javier Pérez, que es miembro tesorero de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, sí que tiene una pregunta. Muy bien. Sí, hola, buenas tardes, Rafa. Yo te quería hacer la siguiente pregunta, bueno, relacionada un poco con la coyuntura que estamos viviendo un poco ahora mismo con este dichoso virus, ¿no? La pregunta es fácil o complicada, ¿no? No sé cómo la responderás. El tema es el siguiente. Yo también estoy en el sector de la alimentación, pero no por ello va la pregunta. La pregunta es, ¿cómo crees tú que va a salir el sector Horeca / restauración de esta crisis? ¿Cuándo va a empezar a reactivarse en condiciones? Porque me imagino que vosotros, bueno, estaréis muy orientados también a este sector. Bueno, es difícil desde mi punto de vista, Javier. Yo no soy experto en hostelería. Nosotros tenemos algún cliente importante y muchos clientes pequeños dentro del sector, pero no tenemos una visión real porque nuestro foco fundamental está, o sea, nuestro foco principal está en la distribución moderna y tradicional a través de tiendas y supermercados o hipermercados. De lo que es el foco en Horeca, pues es más bien hoy por hoy testimonial y supone un porcentaje
muy pequeño de nuestro negocio. De hecho, prácticamente, incluso en las delegaciones en las cuales suministramos en alguna, pues tenemos una gran cantidad de clientes de Horeca, apenas hemos perdido ventas por el cierre de la hostelería, ¿no? Con creces ha compensado el incremento de ventas en el retail que en la hostelería. Entonces, no puedo dar una visión amplia del tema porque simplemente no lo conozco. Como usuario, pues pienso que van a tener problemas, que va a haber problemas de rentabilidad, que aquellas empresas que estén apalancadas pues no van a poder aguantar y van a tener pues que o cerrar o hacer concurso o van a tener problemas bastante serios. Por otra parte, pues va a haber una reducción muy importante del aforo. Se hablaba de un 30%, ahora parece que se esté ampliando al 50%. Yo creo que esto también va a ir por barrios, porque, por ejemplo, de lo que conozco aquí en nuestra comarca, que es la Safor, ya el Ayuntamiento de Gandía, de acuerdo con el sector, pues lo que ha hecho es extender las terrazas. Afortunadamente, pues aquí estamos en una zona donde la climatología lo permite y si los ayuntamientos también son un poco contemporáneos con todo esto, pues pueden hacer que la reducción de aforo de los espacios interiores se compense con los exteriores. Otra cuestión distinta son los hoteles, porque todo lo que son buffets libres, todo esto pues se va a tener que transformar significativamente. Yo no sé honestamente cuáles son las medidas que están tomando los diferentes sectores o empresas. Sé que estamos viendo muchas innovaciones en materia de paravanes y de separación de mesas y todo esto, pero no soy capaz de adivinar qué va a pasar en los próximos meses. Yo quiero pensar que, bueno, habrá un tiempo hasta que se encuentre una solución o que el virus decaiga ya de una manera que el nivel de contagio sea mínimo y la hostelería vuelva a funcionar con cierta normalidad, pero por lo que vemos esto no será antes de mediados del año que viene, ¿no? Entonces vamos a estar un año en que el sector va a sufrir mucho y que todas aquellas empresas que están orientadas a Horeca pues van a tener que reinventarse o vamos a tener que reinventarnos en cierta manera, ¿no? Es verdad que lo que es el sector de alimentación va a compensar porque bueno, va a haber una parte que es el turismo, que también va a caer significativamente y esto por mucho que queramos, pues son clientes que se van a perder y se van a perder sobre todo en el sector de todos los sectores vinculados al turismo. Pero bueno, pues vamos a ver, como he dicho, yo creo que las empresas que estén financieramente más solventes y que se orienten también a un tipo de consumidor, porque no hay que olvidar que vamos a vivir una crisis también muy fuerte. Estamos viendo ya el dato de desempleo de abril, ya estamos por 1 millón de parados y ahora cuando los ERTEs empiecen a finalizar, veremos cuántos de esos ERTEs pues también se convierten en incremento del paro, vamos a vivir una crisis también importante y esto va a repercutir también en el sector. Vamos a ver otra vez, pues a volver a la situación de 2008 en el que va a haber una pérdida de valor y un foco nuevamente en los productos más básicos y esto yo creo que también va a repercutir en el sector. No sé si estamos de acuerdo, porque vosotros también tocáis, ¿no?, el sector. Estoy muy de acuerdo y además yo estoy en la misma tesitura que tú porque en nuestra empresa, bueno, la subida de ventas a nivel de retail ha sido exponencial. Efectivamente, nosotros tampoco somos muy fuertes a nivel de distribución directa en Horeca, con lo cual creo que tenemos la misma situación. Está bastante pareja. Es un sector complejo, es un sector que va a sufrir mucho y bueno, vamos a ver, hay que estar ahí. No sé si queréis hacer alguna pregunta más, porque sí que tenemos... Sí que un segundo, lo está solicitando. Un segundo, Raquel, porque yo sí quiero que David Santiago, como presidente de Jóvenes Empresarios de Alicante, bueno, primero agradecerle que esté con nosotros y que colaboren en este foro. Y segundo, sí que me gustaría que él también, pues bueno, comentara, diera alguna cuestión y hiciera alguna pregunta rápida. David. David Santiago. Sí,
¿Me oís? Sí, te escuchamos. Perdonadme, pero es que tengo llamadas entrantes y es un poco complicado gestionar cosas urgentes que hay ahora mismo. Nada, bueno, Rafa, un placer hablar contigo. Hacía tiempo que no te veía, pero bueno, debido a las circunstancias, pues es lo que tenemos. Y un saludo a todos los asociados de Alicante, que me consta que están aquí, y por supuesto de Valencia, y enhorabuena por el foro, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a contar de la situación que no sepamos ya todos, ¿no? Porque de todos he sabido ya la situación en la que estamos, mucho se habla de cómo salimos de esta, ¿no? Yo quiero aprovechar, Rafa, que estás aquí. Muchos de nosotros hemos pasado ya, yo creo que no más de 2 crisis, porque yo creo que como máximo llegamos a la de 2008 y algunos sí que pasamos aquella. Quizás a lo mejor no ni siquiera ni como empresario, porque bueno, pues la mayoría de gente aquí, pues... somos eso, jóvenes empresarios y con una trayectoria pues bastante más corta que la que tú tienes, ¿no? Y sí que me gustaría saber, pues bueno, pues que nos contaras desde tu experiencia, que yo creo que habrás pasado por más de 2, que son las que hemos tenido aquí en España, creo yo que habrás pasado por más de 2, y que nos cuentes un poco, pues bueno, de tu experiencia, cómo piensas tú que vamos a tener este post-COVID, ¿no? Creo que es importante tener tu visión y tu opinión al respecto. Bueno, yo quiero matizar un detalle. Yo la empresa la heredé, no soy empresario. En todo caso, pues un hijo de papá que heredó una empresa que ya funcionaba muy bien cuando yo llegué. Quizás el mérito pues, de no haberla hundido, ¿no? Aunque según la estadística, pues la primera generación crea la empresa, la segunda la hace crecer y es la tercera la que le toca hundirla. Pero bueno, en mi caso... como digo, pues yo cuando llegué la empresa ya había sufrido crisis importantes. Nosotros sufrimos una crisis cuando mi padre empezó con la panadería, con una panificadora en Villalonga, que es un pueblo pues, que está a 10 kilómetros de Gandía. Allí mi padre, pues mi abuelo tenía una panadería y mi padre inició una panificadora. Y bueno, esta panificadora pues acabó muy mal porque empezó en una época en que había monopolio en el pan, la calidad no era muy importante y el precio estaba fijado por el gobierno. Cuando acabó el monopolio, el producto que daban pues no podía competir con el pan que fabricaban, elaboraban en los hornos y vendían recién hecho, y la empresa estuvo a punto de cerrar. O sea, fue mi madre realmente la que consiguió levantar la empresa porque fabricando productos de pastelería y de bollería que se conservaban mejor que el pan, pues la empresa salió adelante. O sea, junto con el pan habían empezado a vender productos de pastelería y de bollería que inicialmente era un complemento y acabó pues siendo lo que salvó a la empresa de la ruina, ¿no? Y no solo la salvó, sino que además nos permitió abarcar un mercado mucho más grande, porque con el pan pues prácticamente no podíamos salir de la comarca de la Safor, y con la pastelería pues nos pudimos extender por toda España. Aquello fue muy bien hasta que hacia el año 72 mi madre inventó las magdalenas cuadradas. Bueno, conta la historia muchas veces y no voy a incidir en ella. Aquello fue realmente lo que lanzó a la empresa en los años 70, y pronto, a finales de los 70, empezamos a tener mucha competencia y nos vino una nueva crisis pues derivada de un estancamiento, de que estábamos en nuestra zona de confort, de que vendiendo glorias pues ganábamos mucho dinero, era un producto que prácticamente los clientes nos lo quitaban de las manos, o sea, no fabricábamos bastante, hasta que, claro, empezó a salir competencia, a vender productos más baratos, bueno, realmente pues vino una crisis también fuerte, de la cual pues salimos nuevamente diversificando, ¿no? Yo diría que esta situación es cíclica porque generalmente cuando te van bien las cosas te relajas, y ese relajarte pues hace que entre otro actor o que en un momento determinado las circunstancias del mercado cambian y te pilla fuera de juego y tienes que espabilarte mucho, y el que ha entrado nuevo pues tiene más agilidad,
no comete en sus infraestructuras los mismos errores que tú has cometido, empieza con procesos más novedosos y tiene una cierta ventaja, ¿no? Aunque financieramente pueda no estar muy solvente, tiene una cierta ventaja, ¿no? Yo diría que esta, por lo menos en nuestro sector, es una situación que suele repetirse con cierta frecuencia, ¿no? Y más aún si cabe conforme en lo que es el mercado de la alimentación se ha ido concentrando. Porque en los años 80 pues, nosotros vendíamos en tiendas pequeñas y prácticamente pues, no era una amenaza lo que era la diversificación, porque teníamos muchísimos clientes. Sin embargo, esto poco a poco fue cambiando hasta que la aparición de las grandes cadenas de distribución hace que pues, prácticamente con 5 o 6 clientes pues, vendemos toda la producción, ¿no? Esto ha sido una nueva amenaza que igual que en los 80 o en los 90 generaron otras crisis, pues esto ha generado también crisis en numerosas empresas del sector que se han visto abocadas al cierre cuando una empresa de distribución importante pues les ha dejado de comprar porque suponía una parte importante de su negocio. O sea, yo creo que estamos en algo que es cíclico. Quizás la diferencia que tenemos ahora es que esos ciclos son más cortos, son más abruptos, todo va más rápido, la tecnología, igual que nos acelera el virus, este virus, pues probablemente hace 20 años en venir de China aquí hubiera pasado 6 meses y ahora mismo, pues en 2 o 3 semanas ha llegado a nuestro país, ¿no? Pues yo creo que con las crisis hoy pasa lo mismo, que va todo mucho más rápido y lo que tenemos es que pues, ser ágiles, sobre todo, yo creo que hay que tener claro cuál es nuestra propuesta de valor. Desde mi punto de vista, pues saber por qué nos compran los clientes, para mí eso es lo más importante. Oye, ¿qué es lo que le estoy dando a mi cliente para que me compre? ¿Cuál es la ventaja o el servicio o el producto por el cual tengo enganchado a mi cliente? Intentar profundizar en eso y ampliar pues, tanto el abanico de productos o servicios que le puedo ofrecer a ese cliente como intentar diversificar. Esto es lo que nosotros hemos hecho pues, básicamente en la última década. Para evitar la concentración de la distribución, pues nos internacionalizamos. En este momento, en esta crisis, a pesar de todo lo que hemos crecido en España, pues os puedo asegurar que fuera hemos crecido todavía más. Hemos tenido un incremento de ventas superior fuera de España que en España. ¿Por qué? Pues porque fabricamos productos muy básicos y competitivos y que en otros países pues también sobre todo en países de nuestro entorno, como Francia, Reino Unido o en Italia, pues han vivido la misma crisis que nosotros y han tenido también una demanda enorme, ¿no? Entonces, mi manera de ver el futuro es esta, es intentar ser ágiles, sobre todo cuidar la caja, porque en un momento determinado pues, nos puede pillar con el paso cambiado e intentar pues, acercarnos al máximo al cliente para captar su atención y la poca o mucha venta que haga, pues que sea nuestra. Ese es el foco en el que nosotros estamos profundizando más estos días y donde vamos a centrarnos más en los próximos meses. Yo no hablaría de años porque ahora mismo la situación es muy cambiante y no sabemos cómo va a evolucionar. Ya estamos viendo que ahora todo lo que hemos vendido de más estos 2 meses, pues ahora lo vamos a vender de menos o prácticamente vamos a empatar las ventas con el año pasado, con lo cual si pensamos también que la venta va a ir orientada a productos básicos y de menos valor, pues seguro que vamos a tener una caída de márgenes importantes. Por tanto, pues yo creo que ahora mismo estamos en una turbulencia donde hay que mirar el timón más que mirar a dónde queremos ir con el barco, pues intentar que no venga una ola y que nos haga naufragar, ¿no? Estar con 4 ojos mirando pues todo el mercado y tratando de explorar pues, aquellos campos en los cuales pues, podemos tener más oportunidades y sobre todo aprovechar al máximo los recursos que tenemos. Este es el foco que nosotros estamos poniendo en este momento. Muy bien, Rafa. Pues muchas gracias. La verdad es que sí, yo creo que es un año de salvar los muebles, como se suele decir, un año de salvar los muebles. Bueno, sí que ahora vamos a ver una ronda de en torno a unas 5 preguntas. Ya tenemos gente que nos ha pedido preguntar.
¿vale? De momento el primero que nos ha pedido preguntar es Pablo Sosa, de Oscilum. ¿Le podéis dar paso, por favor, Pablo? Sí, ¿me oye? Sí. Muy bien, Pablo. Hola, buenas. Muchas gracias por estar aquí y por los conocimientos. He estado tomando ya notas. Yo no conozco mucho el sector, pero estoy empezando a trabajar en él y tengo dudas que quizás son muy básicas, pero me han surgido dos dudas, sobre todo con el tema retail. En un primer momento, como estamos hablando de que el retailer, bueno, que ahora ha habido un aumento de ventas, pero yo he leído que los retailers dicen que este aumento de ventas no ha supuesto para ellos un aumento de beneficios por los costes de traer los productos, que les han complicado mucho, según dicen la comparación del retailer por excelencia en este país, que es Mercadona. Los beneficios, el incremento de beneficios de abril de Mercadona dicen que no es es un 15% más de lo que del abril del año pasado. Dicen, no ha sido tan llamativo por culpa de los costes adheridos al suministro. Entonces, me gustaría saber un poco desde el punto del productor, si también es verdad que ese aumento de ventas quizás se ha visto un poco camuflado por aumento de coste en suministro. Y en segundo lugar, quería preguntar acerca de la diversificación para evitar que solo un distribuidor sea el que tenga todo el poder de decisión. He visto que el Vicky Foods trabaja con distintos retailers y entiendo que pues, algunos son gourmet, otros son más de calidad-precio. ¿Cómo se trabaja? O sea, ¿trabajan igual todos los retailers o los gourmet son mucho más específicos, más difíciles de captar o eso? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. A ver, respecto de la primera pregunta, yo te diría que en nuestro caso haría una fotocopia de lo que has dicho. Nosotros es verdad que tuvimos el mes de marzo, fue muy bueno, tanto en ventas como en resultados. Lo que pasa es que el mes de abril pues, ha ocurrido lo contrario. ¿Por qué? Pues porque el mes de marzo el incremento de la demanda, en nuestro caso, se produjo antes de la situación de alarma. Ya tuvimos 10 días de marzo en el que veíamos una situación, sobre todo la semana anterior a la alarma, ya veíamos una situación de desabastecimiento en las tiendas y esto hizo que hubiera una demanda muy grande prácticamente pues, cuando todavía no habíamos tomado medidas de seguridad en nuestras plantas y estaba aquello pues empezando, ¿no? Teníamos stocks de materia prima, no había que tomar demasiadas medidas, ¿no? La verdad es que las 2 últimas semanas de marzo ya la situación empezó a cambiar bastante. Nosotros, por ejemplo, pues solo por bajas preventivas llegamos a tener casi un 10% de la plantilla, cuando nos empezamos a informar de personas mayores, de personas con problemas de asma, con problemas de tensión, en fin. Había mucho temor a venir a trabajar y esto hacía pues, que con la facilidad que estaba dando Sanidad para tomarse la baja, pues bueno, aquello empezó a dispararse hasta que después, claro, finalmente Sanidad tuvo que cortar porque aquello era una auténtica locura el coste que podía haber tenido tanto para las empresas como para la seguridad social. Pero ahí hubo un mes donde nosotros tuvimos que empezar a contratar gente. En 2 semanas prácticamente pues contratamos a más de 100 personas que había que darles formación, que las poníamos en las líneas de producción, no conocían los procesos, pues prácticamente donde poníamos una formada pues había que poner 2 personas sin formación. Luego hemos pagado muchísimas horas extras. Nosotros hemos tenido pues, durante un mes personas que prácticamente no han salido de las plantas de producción ni un solo día porque no podíamos dar abasto. Entonces, cuando tienes personas que conocen el proceso, pues si él quería venir ya que en casa o estar en la planta o estar en su casa, pues la verdad es que venía a trabajar, pero claro, cuando empezamos a trasladar todo esto a los convenios laborales de horas extras, de festivos, etcétera, de noche y tal, pues claro, los costes laborales, en nuestro caso, en el mes de abril se han incrementado más de un 30%. Ya, ha habido un incremento de demanda, pero también un incremento de costes enorme.
Y por otra parte, a esto hay que sumar otros costes de limpieza y desinfección, por ejemplo, de poner una persona a la entrada controlando la temperatura todo el día, pues claro, una persona por turno, pues durante 7 días, pues al final son 5 personas que están en cada una de las plantas tomando temperaturas. Bueno, y así sucesivamente el coste, el gasto en desinfectante, que también ha sido desorbitado. Y luego hay que tener en cuenta que la situación de las materias primas también ha sido compleja, porque nosotros, pues las 2 o 3 primeras semanas, tirando del proveedor, pues más o menos íbamos funcionando, pero claro, empezaron los proveedores también a quedarse sin materia prima. Tuvimos problemas de logística también. Hubo una semana que prácticamente era muy difícil encontrar camiones para ir a Francia, por ejemplo, donde nosotros vendemos mucho, pues el coste en pocos días llegó a duplicarse, lo cual pues nos hizo que todos los suministros que hacíamos fuera, pues sí, vendíamos mucho, pero la logística se comía por los pies. Y en definitiva, todo eso ha hecho que para nosotros en el mes de abril, que hemos tenido un crecimiento en ventas pues del orden de un 25%, sin embargo, en beneficios pues hemos estado por debajo de 2019. O sea, a pesar de que, ya digo, o sea, todo hacía pensar pues que la situación iba a ser, y luego hay que sumar también pues todas las colaboraciones que todo el sector ha hecho, no solo nosotros. Yo creo que se han hecho muchísimas colaboraciones desinteresadas a hospitales, a la Cruz Roja, bueno, a bancos de alimentos, etcétera, etcétera. Yo creo que ha sido un mes en el que la solidaridad ha sido enorme. Yo creo que también esto pues, ha ido a cargo de las empresas del sector, ¿no? Por tanto, pues, yo creo que la noticia de la bajada de resultados es coherente con lo que ha pasado a muchas empresas del sector, ¿no? En cuanto al tema de la diversificación en clientes, bueno, este es un tema complejo. Claro, esto hay que verlo venir porque, sobre todo, cuando quieres buscar un mercado fuera, nosotros en los 90 empezamos a exportar y, bueno, la exportación se nos complicaba. ¿Por qué? Pues porque los clientes extranjeros, por ejemplo, pues nos pedían cosas tan complicadas como que les pusiéramos el packaging en su idioma, que hoy parece una perogrullada, pero a nosotros en su momento pues nos complicaba muchísimo el proceso de producción. Teníamos que tener más productos, más stock de envases y al final era un jaleo. Claro, cuando pensamos esto desde el punto de vista del cliente, no solo es que le poníamos el idioma en el packaging, sino que le desarrollábamos un packaging incluso con el nombre del producto diferenciado para que se pudiera leer perfectamente pues en Francia, en Inglaterra, o en cualquier otro país. Hemos ido al norte de África, Argelia, Marruecos, pues incluso hemos llegado a desarrollar productos específicos para ese mercado. Entonces, yo creo que esto a nosotros nos ha ido bien porque hemos puesto el foco en el cliente. Es decir, ¿qué tengo que hacer para abordar ese mercado? Pues hacer el planteamiento desde dentro hacia afuera, no pensar en lo que puedo fabricar, sino pensar en cuál es la necesidad del mercado y enfocarme en ver si soy capaz de abordar esa necesidad con los recursos que tenemos. Esto es lo que a nosotros nos ha ido bien. Es verdad que tiene riesgo, que en ocasiones nosotros hemos vendido prácticamente sin margen para poder estar a la altura de los precios que había en el mercado, compitiendo con fabricantes locales. Esto nos ha ocurrido en Argelia o en Marruecos. Lo cierto es que eso pues a la larga tiene un retorno porque cuando consigues un volumen, poco a poco ves que esos productos que inicialmente no tenían mucho rendimiento, pues poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Y si no, pues hombre, si no has perdido mucho dinero, pues siempre lo puedes dejar de fabricar o de vender y hacer otra cosa, ¿no? Esto son las 2 o 3 cosas que a nosotros nos han ido bien en ese ámbito. Pues muchas gracias. A ti, Pablo. Un placer. Gracias, Rafa. Gracias, Pablo. Ahora tenía otra pregunta, Gisela Bozzo. Sí. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Rafa.
Bueno, yo soy Gisela de GBS Recursos Humanos, algunos de aquí ya me conocéis, y por supuesto mi pregunta va relacionada con el área a la que me dedico. Sí que es cierto que mi pregunta va muy centrada en tema de contratación. Algo has comentado en la pregunta de Pablo, que bueno, que es, por supuesto, si hemos comido más desde casa, han aumentado las ventas, habrá aumentado también la contratación, sobre todo si han tenido también bajas por tema de salud. Pero bueno, sobre todo quería que me contaras un poco más en concreto cómo gestionáis desde vuestra empresa toda la gestión de la captación del talento, la selección de personal y también, alargo la pregunta, lo que es la retención del talento. ¿Por qué trabajar en Wikifood y un poco cómo se cuida y cómo se mantiene el equipo? Bueno, este es un tema que nos preocupa y que nos ocupa muchísimo. Es verdad que no tenemos un manual escrito de cómo hacerlo también, porque es una situación compleja, sobre todo va también por barrios. Hay barrios tecnológicos donde es más difícil, hay otros donde es más fácil atraer el talento cuando somos una gran empresa. En nuestro caso, pues tenemos la suerte de estar ubicados en la Safor, que es una zona pues, en la que las grandes empresas que había en el pasado cerraron y en este momento pues somos el mayor empleador de la comarca y esto pues nos da pues una cierta imagen y facilidad también para atraer el talento, ¿no? Nosotros todas las contrataciones, cuando hablamos, distinguimos aquí, aunque cada vez menos es verdad, de lo que es personal de planta, de líneas de producción, donde hay una cierta rotación, porque es un trabajo pesado, a turnos, donde, bueno, pues es un poco más de oportunidad y hay personas pues, que igual están X años trabajando y después se lo dejan, igual después vuelven, o sea, hay una cierta rotación de lo que sea el trabajo ya más, digamos, de staff, por decir de alguna manera, aunque está mal dicho porque en el fondo tenemos también personal de mantenimiento que también trabaja a turnos. Hablaríamos ya de un poco más de profesionalización de la tarea, ¿no? Ya desde, por ejemplo, pues desde encargados de una línea de producción. Cuando hablamos de una línea de producción, pues estamos hablando de una persona que maneja lo que es una inversión pues, de 20 o 30 millones de euros en sus manos, ¿no? Pues estaríamos hablando de una responsabilidad importante bajo sus manos, ¿no? De ahí para arriba, pues lo que hacemos son procesos de selección. Antiguamente los hacíamos, cuando eran internos, pues los hacíamos a ojímetro, un poco en la visión que tenían pues, el personal de planta o responsable de organización industrial, que es la persona pues, que maneja un poco lo que es la distribución de personal por las líneas, pero poco a poco esto lo hemos ido abriendo más y ahora intentamos que sean procesos objetivos, al igual que cuando hacemos una selección pues, para un puesto de ingeniería o de marketing o de cualquier otra posición que queremos ocupar, ¿no? Intentamos siempre abrirlos tanto fuera como dentro y siempre damos prioridad a las personas que están en la empresa trabajando. Cuando tenemos para un puesto pues, candidatos internos o externos, intentamos siempre dar prioridad en igualdad de condiciones, incluso un poquito por debajo, nos solemos orientar por el candidato interno siempre que cumpla con las condiciones o los requisitos que pedimos para el puesto. En cuanto a los requisitos, son obviamente muy variados porque siempre hay una parte competencial, ¿no? de lo que es la profesionalidad que tiene que tener la persona en base a las tareas que tiene que abordar, de tener las competencias técnicas adecuadas y luego las competencias soft, ¿no? de trabajo en equipo, de empatía, que esto pues claro, normalmente esto lo valoramos siempre más en una entrevista personal y realmente luego pues intentamos internamente también trabajar en equipo. Cada vez más a este nivel pues tenemos numerosos equipos de trabajo y ahí también se va viendo un poco qué personas pues tienen más capacidad de liderazgo y de empatía para gestionar estos equipos que muchas veces suplen la carencia de competencias más hard que en el fondo pues siempre es más fácil pues dotarlas o darles formación, ¿no? También en los últimos años también empleamos muchísimo tiempo y dinero y horas en formación.
cada vez nos duele menos, y yo creo que esto también es una parte muy importante a la hora de retener el talento, porque, bueno, somos una empresa de un sector muy básico, un cliente nuestro por un céntimo cambia de proveedor, esa es la pura realidad con la que nosotros nos enfrentamos. Pensar que nosotros somos fabricantes de marca de distribución, aunque bajo el paraguas de Vicky Plus tenemos marcas como Dulcesol o Biplus, en las cuales vendemos muchos productos de marca, en lo que es el core business nuestro fuerte es la marca de distribución, y ahí tenemos que ser muy competitivos y no nos podemos permitir pues pagar unos sueldos de multinacional, ojalá, pero nos da para lo que nos da. Entonces, tenemos que intentar pues que el salario emocional sea otro, sea un salario, sean unas condiciones de que verdaderamente la persona pues se sienta atraída para trabajar en la empresa. Yo creo que esto lo conseguimos razonablemente bien porque la rotación que tenemos es muy, muy baja. Quizás incluso rayando el límite de lo que sería deseable, pues que tuviera algo más de rotación para tensar un poco más en ocasiones la cuerda y salirnos un poco más de la zona de control. Y bueno, no sé si he respondido más o menos. Perfectamente, muy interesante. Bueno, muchas gracias, Jessica. Gracias, Rafa. Gracias a ti. Ahora hay una pregunta de Javier. Ábrete el micro, por favor. Muy bien, ¿se me oye? Sí. Buenas tardes a todos. Rafael, un placer. Me está encantando tu sesión y tu versión de tu fábrica y de tu vida y de tu familia, de la cual me identifico muchísimo. Yo soy el CEO y fundador de una empresa de alimentación saludable aquí en Valencia, de la marca Natural Zero. Pertenezco al grupo de especias Pilarica, que seguramente la conocerás, que este año hace 100 años de antigüedad. Por lo tanto, me identifico muchísimo con su versión porque hemos sufrido hasta la guerra civil. O sea, imagínate la cantidad de cosas que han pasado por nuestra fábrica. Y sin enrollarme mucho, llegaste al punto final de toda tu versión de familia a decir que estás a punto de jubilarte. Entonces, nosotros hemos pasado por eso también. Mi suegra, que es la fundadora, ¿no? La jefa, después de sus padres, ya está jubilada. Y bueno, pues también ahí con consejeros y tal dieron esa vuelta de cara a la empresa, porque estuvimos hasta en el punto de decir o todo se cierra o lo remodelamos y nos metemos un poquito con la tecnología nueva. Y mi pregunta es, ¿cómo me aconsejas o cuál es tu plan de futuro cuando tú te jubiles? ¿Quién es tu brazo derecho o qué me aconsejarías a mí que se hiciera internamente cuando ya la familia está dejando de estar y están unos consejeros exteriores? Bueno, Javier, yo te veo mucho más joven que yo, o sea que como CEO tienes muchos años por delante. Sí. A ver, a mí no me gusta dar consejos porque me he equivocado muchas veces y más en temas de familia, pues cada familia es un mundo y bueno, a veces te llevas muy bien fuera de la empresa, pero en la empresa no, otras veces ocurre lo contrario. Dentro de la empresa, pues aparentemente hay normalidad porque todo el mundo, nadie quiere tener conflictos, pero luego pues cuando sales de la empresa pues no hay mucha relación derivada precisamente de una falta de comunicación y que en ocasiones también hace que las empresas fracasen por esta falta de comunicación y sobre todo de tomar decisiones que muchas veces tienen que ser decisiones valientes y para lo cual pues hace falta tener los órganos de decisión adecuados. Porque no se trata de buscar consenso en la familia, no se trata de que la familia o de que la persona que más años lleva en la empresa o de que porque haya sido fundador o no, o porque sea el CEO o no, tenga más o menos razón. Se trata de profesionalizar al máximo, en nuestro caso, profesionalizar al máximo la gestión y que sea la persona más válida la que en cada momento ocupa un puesto directivo. Y para esto, pues yo creo que lo que hay que hacer son muchas evaluaciones, muchas mediciones y sobre todo, pues enderezar el árbol antes de que se tuerza, ¿no? Porque exacto, cuando ya el árbol está torcido, ya es adulto, es muy difícil de enderezar, ¿no? Nosotros esto lo hemos sufrido
y nos ha costado mucho y todavía no tenemos muy claro cómo hacer esa evaluación del desempeño. Entonces, es un proceso difícil porque muchas veces es objetivo, porque sobre todo en situaciones que cambian mucho, pues tienes dudas de si esta persona pues, es adecuada o no para el puesto. Si encima es un miembro de la familia, pues tienes más dudas todavía. Pero yo básicamente aquí veo una cosa, y es que si una empresa es familiar, pues la familia se tiene que involucrar en la gestión. O sea, tener una empresa familiar y que uno esté de consejero y vaya solo a los consejos, pues yo creo que es un mal consejero, porque o una de dos, o es un Superman que con ir un día al mes por allí conoce mejor la empresa del que la está viviendo día a día, o los consejos que pueda dar vale la pena ponerlos en cuarentena. Entonces, para conocer y realmente dirigir la empresa, pues hay que hacerlo desde dentro. Y lo que nosotros hemos tratado de hacer pues es involucrar a la familia, y aquí, claro, la familia tiene que dar ejemplo, porque si por muy familiar que sea uno de mis hijos pues no da ejemplo, pues exacto, al final te estás generando un problema en el largo plazo. Entonces hay que intentar tener internamente los mecanismos para esto detectarlo, y a través o bien del consejo de familia o depende también del tamaño de la empresa. Tampoco es que haya que tener sí o sí un consejo de familia, un consejo de administración, un comité de dirección, o sea, un montón de órganos si es una empresa pequeña. Lo que sí que hay que tener claro que los valores de la empresa y de la familia tienen que estar unidos y que tiene que dar ejemplo. Y una persona que quiere ser accionista simplemente de la empresa, pues tiene que dar ejemplo, porque si no, le está haciendo un daño a la reputación de la empresa muy importante. Yo creo que esto es básico y hay que tenerlo, por lo menos es lo que yo intento trasladar a mis hijos. Yo tengo 3 hijos que están trabajando en la empresa, los tres por vocación propia, y no sé si será uno de los 3 mi sucesor o no, pero lo que sí que tengo claro es que si ellos no están en la gestión de la empresa, por lo menos alguno de ellos, pues es mejor que la empresa la vendamos, porque al final va a pasar lo que te digo, o sea, es que te vas distanciando tanto de la empresa que ya al final es un accionista, pues como pueda serlo de cualquier empresa del IBEX o cualquier inversión financiera. Ya los valores de empresa familiar, de que el empleado te conoce, de que todos estos días lo estamos viendo, que vayas tú por las líneas de producción, que estés en contacto directo con tu gente, aporta mucho contenido, le aporta mucho compromiso al empleado. Y entonces esto, si la familia no lo ve, es mejor que venda la empresa. Yo creo que hay que involucrarse en la gestión, y si no, pues no tengas empresa, dedícate a las finanzas o a lo que sea, porque lo más probable es que o tienes mucha suerte o la empresa acabará teniendo problemas, ¿no? Esta es mi manera de verlo. O sea, profesionalizar la empresa sí, si puede ser, pues dando cabida a los miembros de la familia. Hay mucha literatura por ahí, por tanto, yo creo que es mejor que escuches a otros. Yo te digo también cuál es mi visión. No, me ha parecido fenomenal la visión, o sea, te lo agradezco muchísimo. Tenía otra pequeña cuestión, debido al que también estamos realizando también ventas de exportación. Entonces has mencionado que hay que cuidar a estos clientes, y hay veces que haciendo diferentes formulaciones a tu producto actual, adaptándolos al consumo de allí, o por ejemplo el halal porque no se permite un tipo de ingrediente, o el kosher o cositas así, ¿no? Nosotros estamos en ese proceso igual. ¿Cuál es tu, ¿en qué me ayudarías a decir, pues, cuál es tu forma de tratar este tipo de clientes? Porque nosotros nos han pedido ese tipo de cambios de formulación, pero se alteran y se llevan unos costes muy elevados. ¿Cómo lo haces? ¿Con clientes con los que ya trabajas fiables, o cómo lo gestionas? Nosotros, más que el foco en el cliente, lo ponemos en el país o en la zona donde queremos entrar. Entonces, por ejemplo, lo hicimos en Argelia. Analizamos el mercado, vimos cuál era la mejor manera de abordar el mercado, y a partir de ahí empezamos a hacer reformas o formulaciones distintas. En Francia, pues lo mismo. Nosotros lo que buscamos es tener una penetración importante en un mercado
cercano, y entonces lo que hacemos es, en este mercado en concreto, adaptarnos a la necesidad del cliente. Sin embargo, cuando vamos a Rusia o vamos a un sitio muy lejano donde nuestros productos vemos que va a ser difícil que tengan una estabilidad en el largo plazo, piensa que nuestros productos son productos baratos, son productos en los que la logística incide mucho, entonces pensamos que son más bien ventas de oportunidad y ahí no dedicamos muchos recursos. Le damos la oferta al cliente, si quiere nos compra y si no, pues nos resulta más rentable, por resumírtelo en una palabra, poner el foco en pocos clientes o en pocos mercados que intentar abordarlo todo y decir, no, es que yo hago el kosher, hago el halal, algo para vender en Estados Unidos que me piden la norma no sé qué, la IFS con no sé qué en el Reino Unido. O sea, al final, si empiezas a poner, a diversificar mucho, pues pierdes foco y eso yo creo que es peor. A nosotros nos ha ido muy bien poner foco en pocos mercados, aunque vendemos en más de 50 países y todo eso en la literatura queda muy bien, pero en realidad en 5 países hacemos el 99% de las ventas. Muy bien. Vale. El resto prácticamente no es testimonial. Muy bien, te agradezco mucho. Ajá. Nada, ahora le toca a Merche. Sí que pido, por favor, brevedad y una única pregunta. Sí. Hola Rafael. Bueno, yo soy Merche Navarro, me dedico a la fabricación de joyería. Trabajamos únicamente para tiendas y la verdad es que a raíz de esta crisis sanitaria hemos tenido un parón bastante importante. Vosotros que venís del sector de la alimentación no lo habéis tenido tampoco fácil, o sea, quiero decir, ninguna situación es fácil porque os habéis tenido que adaptar en 0,5, si puede ser 0,5, un tiempo estimado, a todas lo que estabas contando un poquito antes, ¿vale? A todas las medidas de prevención, sin saber muy bien de dónde íbamos ni de dónde. Yo ponía un poco el foco, mi pregunta iba sobre una cosa así de mucha actualidad, ¿no? Me gustaría saber tu visión del tema este de la ampliación del sistema del estado de alarma y la crisis económica que esto pueda o no conllevar. Quería que me contaras un poquito. Bueno, igual después de esto no me volvéis a hablar, pero vamos a ver, nosotros desde que empezó la alarma hasta hoy, el número de contagiados que hemos tenido en la empresa ha sido 0. No hemos hecho análisis, no hemos hecho test. A los pocos que les hemos hecho test han salido, pues creo que 3 positivos, pero ninguno de los 3 se ha contagiado en la empresa. O sea, no ha habido ningún contagio que hayamos detectado en ningún centro de trabajo. Pensar que nosotros tenemos un montón de centros de trabajo, tanto de plantas de producción como de delegaciones que están, personas que están repartiendo productos por la calle, en contacto con clientes, entrando en tiendas. Ya os digo, o sea, probablemente hay algún contagio, pero si lo hay, nosotros no lo hemos detectado. ¿Qué vengo a decir con esto? Pues que con unas pocas medidas de seguridad, que seguramente yo creo que en esto Pilar Mateo, si la escuchasteis la semana pasada, pues yo, vamos, tengo mucha relación con ella y bueno, ella combate los virus pues prácticamente con agua y lejía o jabón, o sea, tampoco hay que darle aquí mucha tecnología para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? Que el gobierno, o en general los gobiernos, no voy a centrarme en el gobierno español porque lo hemos visto en Italia, en Francia, en otros países, creo que van 2 o 3 semanas por detrás del virus, en vez de ir 2 o 3 semanas por delante. Nosotros tuvimos la suerte o la visión de 2 semanas antes de que se decretara el estado de alarma, creamos un comité de crisis y la primera pregunta que nos hicimos, ¿qué es lo que qué situación podría darse para que nos paralizara la actividad? Y pensamos, pues bueno, aquí si hay un contagio, si hay una persona que es positiva, pues la zona o el sector donde está trabajando, la gente no va a querer venir a trabajar. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues aislar las zonas al máximo posible. En las salas de reuniones, por ejemplo,
pues reducir el aforo, en las oficinas obligar a todo el mundo a hacer teletrabajo. En las oficinas, pues de un centenar de personas, pues nos quedamos 15, o sea, que parecía aquello el desierto. O sea, empezamos a tomar muchas medidas y todas estas medidas han dado una efectividad total. O sea, y tampoco es que ahí nos hayamos gastado tantísimo dinero, ¿eh? O sea, no, han sido incluso algunas medidas placebo, diría yo, para que la gente perdiera el miedo, el pánico que tenía de venir a trabajar. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que evidentemente el virus puede ser mortal, pero el parón de la economía va a matar también a muchas personas. Entonces, yo creo y además nos va a quedar una situación de pobreza que nos va a costar mucho tiempo en salir. Entonces, nosotros nos hemos sumado al movimiento de esto no tiene que parar desde el minuto cero. O sea, yo creo que la actividad económica es fundamental y que lo que tendría que hacer el gobierno es obligar a las empresas a abrir, no hacer ERTEs ni cosas raras, sino, oye, tú tienes una empresa, tienes que abrir. Y si cierras la empresa, pues entonces ya empezamos a hablar. Pero gastarse dinero para tener la empresa cerrada, yo no lo comparto. O sea, ¿por qué una empresa tiene que estar cerrada si toma las medidas de seguridad como hemos tomado nosotros? Es decir, oye, tú para abrir tienes que tomar estas medidas de seguridad. Con medidas muy sencillas, no hace falta ir con trajes de astronauta por ahí. Quienes sí tienen que ir con trajes de astronauta, pues son el personal sanitario y justamente son los únicos que no han tenido el material. Nosotros, de hecho, por ejemplo, en nuestro caso hemos estado proveyendo al Hospital de Gandía de todo tipo de material. Nosotros teníamos aquí mascarillas FP2 que las teníamos para nuestro uso y se las dimos todas al Hospital de Gandía. Nosotros aquí en la planta no le hemos dado una mascarilla de filtro a nadie. ¿Para qué? O sea, es que no tiene sentido. O sea, me vengo a decir con esto y no me enrollo más porque me estoy comiendo todo el tiempo, que lo que hay que hacer es trabajar, que la economía funcione y tomar las medidas de seguridad adecuadas y no ir 2 semanas por detrás, sino ir 2 semanas por delante. Pensar que las medidas, que lo que está pasando hoy viene de lo que decidimos hace 2 o 3 semanas y que lo que decidimos hoy es lo que pasará de aquí 2 o 3 semanas. Entonces, yo creo que todo el confinamiento pues desde mi punto de vista no tiene ningún sentido. No sé si te he contestado, si me vais a mirar. Fenomenal. Muchísimas gracias, Rafael. Sobre todo es porque creo que es para los jóvenes empresarios o para los pequeños empresarios tener la visión de uno grande es fundamental. Muchas gracias. A ver, nosotros estamos en un sector privilegiado. Puedes decir, oye, qué fácil es esto decirlo cuando estás en un sector privilegiado. Pues bueno, yo creo que hay que dar confianza a los empleados y ponerse a trabajar. Desde luego, confianza y medios y EPIs. O sea, Perfecto. Pues muchas gracias, Merche. Y ya vamos con la última pregunta, ¿vale? Nos encantaría que pudierais hacer muchas más preguntas, pero sí que vamos ya muy justos de tiempo. Entonces vamos a dar paso a Bea, de Su Abogados. ¿Vale? Buenas tardes, José Vicente. Buenas tardes, Rafa. Encantada de verte. Es una sorpresa, ¿eh? Muy breve, nada, perfecto todo, como siempre. Muy breve y muy rápido porque sé que soy la última y vamos justos de tiempo. Hablabas de un sector privilegiado. Un sector privilegiado, yo quiero saber, a nivel de consumidor, por curiosidad y por aplicarlo también a las pequeñas empresas, si ha cambiado la demanda de productos de la alta, o sea, de la totalidad de gama que tenéis, si la tendencia los 15 primeros días al mes ha ido evolucionando la demanda de un tipo de producto en detrimento de otro, y luego la aplicación dentro de la empresa, cómo habéis encauzado esas diferencias, si las ha habido, para las diferentes, para aplicarlo a la empresa y podernoslo ver nosotros, tanto sea de producto como de servicio. Un poco el comportamiento, si ha habido un cambio de demanda en estos 45 días. Todos vimos lo que pasaba con el papel higiénico, ¿no? Exacto. Entonces, a partir de ahí puedes pensar cualquier cosa, ¿no? Nosotros hemos tenido una demanda brutal en pan de molde y en magdalenas, que son los productos más básicos que fabricamos. En pan de molde hemos fabricado casi el doble que en el mismo periodo del año pasado. Y en magdalenas tuvimos la suerte de tener un horno que lo teníamos preparado para hacer otro producto y lo hemos estado trabajando con él 7 días a la semana, aparte del otro horno que ya teníamos. O sea, también no me sé la cifra, pero
puedes pensar del orden del 70 o el 80%. Sin embargo, productos más premium o más de pastelería, pues tuvieron un tirón inicial porque los supermercados estaban vacíos, pero luego rápidamente la demanda se estabilizó. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que yo creo que el foco está en los productos básicos y que esto va a continuar, no va a parar. No con el tirón tan potente que ha habido. Creo que ha habido una tendencia. Hace 2 meses aquí hablar de plástico pues era casi tabú. Nosotros teníamos que ir escondiendo el plástico porque no nos viera nadie, ¿no? Y yo creo que ahora mismo pues, se ha demostrado que el plástico tiene mucha utilidad, sobre todo protegiendo a los alimentos y protegiendo a las personas, ¿no? O sea, y ahora mismo pues, los clientes nos están demandando producto envasado, cuando antes lo que nos pedían era productos sin envasar, con muchas florituras, pero bueno, muchos envases de papel, de cartón, que en el fondo no tenían una utilidad práctica, pero ahora nos están demandando pues, productos más prácticos. Evidentemente ahí habrá que trabajar para que el plástico sea sostenible, pero yo creo que esto también nos ha abierto un poco los ojos de que se nos había ido la pinza, en cierta manera, a cosas un poco fuera de lugar, ¿no? Porque envasar el pan en una bolsa de plástico, en una bolsa de papel, que a las 2 horas el pan está como una piedra, pues no tiene ningún sentido. Lo único que haces pues es, vale, no vas a tirar plástico a la basura, pero vas a tirar el pan a la basura directamente, con lo cual yo creo que esto se ha puesto de manifiesto, en parte ha venido para quedarse y desde luego la venta de productos básicos, mientras la situación de crisis dure, yo creo que esto va a ser sí o sí. O sea, no... Muchas gracias. Me ha encantado saludarte, Bea. Igualmente. Otros también, pero... Un placer, un placer. Muchas gracias, Bea. Pues nada, ya con esto damos un poco por finalizada. Yo antes de finalizar, Rafa, yo quería que tú nos dijeras 3 claves que creo que crees que toda empresa debe tener en estos momentos, ¿vale? Para salir de alguna manera, salir reforzado de esta situación. 3 claves. Hombre, me lo pones muy difícil, José. Lo sé que te lo pongo difícil. Me lo pones muy difícil. Vamos a ver, nosotros somos muy conservadores, yo creo que hay que controlar la caja. Yo creo que en la crisis pasada, empresas que estaban en sectores de los que había demanda cayeron por no controlar la caja. Yo creo que el control de caja es básico, no estirar más el brazo que la manga. Yo creo que este es un tema clave. Luego, ser ágiles, no perpetuarse en los errores. O sea, ahora mismo hay un cambio de ciclo, un cambio radical en muchas cosas. Entonces, si lo que hacía no funciona, pues tampoco tengo por qué pensar que tengo que hacer esto. Oye, yo soy carpintero, pero ahora resulta que los muebles que se venden son de metal. Oye, pues no voy a estar reinventando la madera todo el tiempo pensando en qué va. O sea, creo que lo que hay que hacer pues es ver lo que funciona e intentar, dentro de los recursos que uno tenga, pues por ejemplo yo he visto que estos días hay muchas empresas del sector del marketing pues que se han puesto a fabricar mascarillas, mamparas, caretas de plástico, en fin, yo creo que hay que reinventarse un poco en todo esto, ¿no? Y bueno, y la tercera, pues yo creo que dentro de las circunstancias adversas que estamos viviendo, creo que los empresarios tenemos que ser optimistas. Yo creo que un empresario pesimista pues no es un buen empresario. Y tener un optimismo aplicado a la... Ahora, se había ido el sonido, perdona. Ah, ¿me habéis escuchado? No sé. Sí, optimistas, nos hemos quedado ahí. ¿Cómo? Nos hemos quedado en la parte de optimista. Vale, pues yo creo que hay que ser optimista, pensar que esto pasará y que probablemente de la crisis pues va a haber muchas empresas que salgan fortalecidas, pues intentar pillar el rebufo o esa corriente que nos arrastre a esas empresas que salgan fortalecidas. Y para esto pues yo creo que hay que intentar adaptarse a las nuevas circunstancias, ¿no? Tener esa visión de cambio, de agilidad y no de poner el foco en lo que sé hacer, ¿no? Si ahora hay que cambiar, pues habrá que ponerse a ello e intentar ser ágiles también con
con los cambios. Perfecto. Pues bueno, Rafa, de verdad, muchas gracias. Creo que hemos compartido una hora, hemos compartido todos una hora contigo, que la verdad es que ha sido de gran aprendizaje para nosotros. Y la verdad es que yo lo único que puedo es agradecimiento a ti en particular y a todo el sector de la alimentación, porque creo que en esta situación habéis estado totalmente a la altura y podemos estar muy tranquilos en este país de que lo que es la pancha la vamos a seguir llenando. ¿Vale? En momentos de crisis creo que habéis estado totalmente a la altura de lo que se requería, con toda la responsabilidad que ello conllevaba. Y de verdad, os agradezco a todo el sector de alimentación, como puede ser Javier Pérez, a ti y a toda la gente que estáis vinculada al sector de la alimentación y del retail dentro del sector alimentario, porque es de agradecer que no hayamos tenido en ningún momento desabastecimiento, dadas las circunstancias. Y por supuesto agradecerte que hayas compartido con nosotros este rato, que sabemos que vas a tope, sabemos que vas muy liado, y es de agradecer que siempre estés dispuesto a ayudar y a compartir tus experiencias con los jóvenes empresarios y empresarias de la Comunidad Valenciana. De verdad, muchas gracias y también muchas gracias. Sí, Rafa. Nada, un placer y hasta pronto, ¿eh? Gracias. Muchas gracias tanto a todos los asociados de Jovenpa, a su presidente, a David Santiago, a Almudena, y a todos y a todas por haber estado con nosotros esta tarde. Y nada, estar atentos a las redes de AGET y a la página web de AGET porque no vamos a parar. El siguiente evento será con Manuel Illueca, ¿vale? Con el director general del Instituto Valenciano de Finanzas, que precisamente hoy han salido unas nuevas líneas de préstamos participativos muy interesantes para sobre todo para las pymes, ¿vale? Para todo lo que son pymes. Autónomos ahí en esas líneas no pueden entrar, pero sí que pymes, ¿vale? Así que muchas gracias a todos y a todas y nos vemos en la siguiente. Gracias. Venga, hasta luego.